Queridos hermanos, Dios les bendiga, qué gusto poder saludarlos. Nos da mucho gozo y agradecemos al Señor por esta oportunidad. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra, un espacio para el estudio, para el repaso de la lección de escuela sabática. De manera interesante hemos transcurrido ya, avanzado por 7 semanas y estaremos comenzando con el estudio de la 8ª lección, que tiene por título Sabiduría para vivir con rectitud. En esta lección abordaremos aspectos muy importantes que tienen que ver con la obediencia, con un corazón recto, con mantenernos en la observancia de la ley de Dios, con disfrutar vivir en ese entorno y con los resultados de aquellos que se mantienen fieles, que son obedientes, que honran a Dios, las bendiciones de parte de nuestro Dios, indudablemente. Así que es una lección interesante, es una lección muy práctica que podemos extraer de los Salmos, es una lección que nos va a permitir a toda la iglesia ser bendecidos. Así que en esta ocasión, permítanme compartir los 3 puntos donde basaremos el estudio de la lección número 8, Sabiduría para vivir con rectitud. Punto número 1 es corazones entendidos. Corazones entendidos. Punto 2, corazones a prueba. Y el tercer punto es corazones bendecidos. Y nos alegra mucho poder saludar a quienes nos acompañan en esta ocasión para estudiar juntos la lección de escuela sabática. Quiero darle la bienvenida al pastor Yolman Méndez. Pastor, bienvenido. Dios te bendiga. Gracias, Pastor Enoch. Como siempre es un privilegio, un placer estar participando de este diálogo, de estudiar, de repasar constantemente la lección. Me parece esta semana una lección muy práctica, una lección que realmente va a ser de mucha utilidad para nuestra vida. Si me permite, Pastor, quiero enviar unos saludos. Siempre estamos muy agradecidos por la compañía que nos brindan, por su preferencia, porque nos acompañan semana tras semana. Así que quiero saludar en primera instancia a la hermana Amanda Rosa Villavicencio, que nos envió un saludo desde Chile, así que un saludo de vuelta para la hermana Amanda y todos los hermanos y hermanas que nos ven también desde aquel hermoso país hasta el sur de nuestro continente. También la hermana Adriana Villalba Rodríguez, también desde Quito, Ecuador, nos está saludando, así que le enviamos también un saludo. Saludamos también al hermano Haroldo García, desde Los Ángeles, California, también expresamos un saludo, y junto con ellos, pues a todos los hermanos y hermanas que nos ven desde fuera de México. Estamos agradecidos porque nos acompañan y esperamos también, nos gusta leer los comentarios, si hay un comentario que pueda enriquecer lo que desde acá platicamos, entonces déjenlo allí en la caja de chat y déjanos sus saludos, por favor, desde donde nos están viendo, salúdenos por allí, les agradecemos mucho. Muchas gracias, pastor. Gracias por esos saludos a nuestros hermanos. Y también queremos darle la bienvenida al pastor Job Alcázar. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Qué gusto poder encontrarnos otra vez aquí para repasar, estudiar esta lección de escuela sabática, que va a ser sin duda alguna mucha bendición. Creo que es una buena oportunidad para poder nosotros meditar qué tan estamos siendo bendecidos y sabios en el Señor. Así que creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Igualmente también saludo a todos los maestros de escuela sabática de nuestra asociación metropolitana para que puedan integrarse a participar de este repaso y compartirlo. Igual también a todas las personas y hermanos que nos siguen a lo largo de nuestro país. Creo que es una gran bendición también saludar a los hermanos. En especial quiero saludar a los hermanos del puerto de San Felipe allá en Yucatán. Que Dios sea con ustedes en sus vidas y que Dios acompañe también y que podamos hacer lo mejor para nuestro Dios. Muchas gracias, pastor y hermanos queridos. Una vez que hemos tenido esta introducción, vamos a orar y estaremos listos para comenzar con el estudio de esta semana. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Al estudiar esta lección tan importante, Señor, permite que
tu Santo Espíritu pueda guiarnos. Danos entendimiento, sensibilidad a tu voz, que tu palabra, Señor, pueda ser tan efectiva que nos guíe a pensar, a actuar y a hacer todo de acuerdo a tus planes perfectos. Que podamos hallar gozo, Señor, obedeciendo y haciendo tu voluntad. Por eso, Padre eterno, te suplicamos que nos acompañes y que este estudio pueda ser de gran bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a dar inicio entonces con el estudio de la lección de la escuela sabática, lección número 8, sabiduría para vivir con rectitud. Y Pastor Yolman Méndez, entramos en algo verdaderamente interesante. Vivimos como trasfondo, vivimos en un mundo complicado, lleno de pecado, con tendencia al mal. El corazón de los seres humanos tiene esa tendencia, esa inclinación. La perversidad, la corrupción, el mal impera, domina, y parece ser que los hijos de las tinieblas son más habilidosos todavía para crear formas. En medio de esa situación, pastor, ¿cómo es posible llegar a decir en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? Pastor, no estamos hablando de una realidad utópica. No se está hablando de algo que es verdaderamente inalcanzable, que al cristiano, que al ser humano lo pueda frustrar y decir, no, eso no es posible, no nos engañemos. Y de hecho, pastor, hay filosofías que hoy empujan a vivir el presente con un éxtasis sin tener ninguna restricción, ningún control, que seguramente está basado en un argumento que dice, no, no es posible. Pastor, estamos en un dilema. ¿Qué hay? ¿Qué dice la Biblia al respecto, pastor? Sí, pastor, a mí me parece que justamente el salmista, bueno, de hecho son varios salmos, apuntan a un hecho. Dentro del corazón humano, en la materia humana en la que estamos envueltos, en el contexto actual, no habría manera de lograrlo. O sea, no habría manera de lograrlo. Posiblemente alguien puede llegar a portarse bien por cierto tiempo y en algún momento va a tropezar. Seguramente alguien va a poder tener ciertas conductas externas esperables de la sociedad, pero internamente tal vez va a tener algunas luchas. Y solo hay un camino. Entonces, para lograr tener esa experiencia de llegar a decir lo que está ahí en Salmo 119:11, que de paso fue mi versículo favorito desde mi niñez, fue de los primeros que me aprendí. Pues los salmos presentan una manera, un camino, una vía. Quiero leer varios versículos. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. En el versículo 9, por ejemplo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí, en estos pasajes que estuvimos estudiando, que hemos estado estudiando, que estudiaremos en esta semana, se habla de la experiencia espiritual con Dios como un peregrinar, como un camino. Es decir, no es una experiencia en un punto y luego olvidarse de ella, sino que es una experiencia como una línea, es una experiencia continua. En la medida que el ser humano logra caminar, transitar acompañado de Dios, entonces en esa medida logrará poder decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que solamente una experiencia con el Señor continua, profunda, significativa, nos va a permitir entonces vivir a la altura
de lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Ese guardar los mandamientos, ese meditar en los estatutos, regocijarnos en tu ley. Posiblemente alguien pueda pensar que son pensamientos o son elementos que tienen que ver tal vez con legalismo, pero está lejos de eso. Tiene que ver con relación. La manera como me relaciono con Dios me permitirá a mí tener herramientas en mi experiencia espiritual para tomar decisiones prácticas en mi vida que van a convertirse en bendición para mí, bendición para mi familia, prosperidad en las decisiones que tomo. Pero es el camino o es lo que está trazando la palabra de Dios, caminar con el Señor, mantener una relación estable, una relación profunda, significativa y duradera con nuestro Salvador Cristo Jesús. Definitivamente eso es tan importante porque, Pastor Job, generalmente cuando no se conoce a alguien o cuando no se conoce algo, y de manera especial me refiero a los mandamientos, qué difícil sería aceptarlos como el marco de convivencia donde nosotros nos movemos todos los días. Si no conociéramos al autor, si no conociéramos el fundamento de esos principios, que es la ley de Dios, si no conociéramos más allá, qué complicado sería, pastor. Sí, definitivamente es importante identificar que Dios quiere de parte o para los seres humanos que tengamos una vida bien, estable. Su propósito de Él es que tengamos victoria en su nombre. Y por eso la importancia de encontrar lo que la lección menciona con referente al Salmo 119. Algunas referencias mencionó el pastor, resalto dos agregadas a lo que él ha mencionado. El versículo 2 dice del Salmo 119, con todo el corazón lo buscan. Este punto es clave porque es la forma por la cual ustedes y yo como seres humanos podemos identificar y reconocer lo que preguntaste, pastor, precisamente, reconocer que de este salmo procede de Dios y que por lo tanto sus mandamientos también proceden de Él. Por ello debo buscarlo yo a Él como ser humano. Mi corazón debe estar buscándolo. El versículo 10 dice del Salmo 119, con todo mi corazón te he buscado. Es decir, el ser humano está reconociendo que debe identificar a Dios como el autor y consumador de nuestra propia vida y ha restaurado nuestras vidas y también, por supuesto, de estos salmos. El Salmo 119 describe como la vida como un transitar en el camino. Ya el pastor John me comentó unas referencias de esto del camino. Yo tengo como 7 textos que estuve viendo porque se van a dar cuenta, si se pueden analizar, el Salmo 119 utiliza mucho la palabra camino o pasos o pies y dando a entender precisamente la importancia de decidir por dónde debemos de caminar, por dónde debemos de andar, y eso implica por el bien o por el mal, ¿verdad? Y eso implica obedecer a Dios o no obedecerlo, ¿verdad? Ahí entra precisamente los mandamientos de Dios. Y vean lo que dice el versículo 1, los símbolos de camino, ¿verdad? Dice ahí el versículo 5, estamos en el Salmo 119, ojalá fueran estables mis caminos. Es decir, todo tiene que ver precisamente con ese énfasis. El versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? También encontramos ahí en el versículo 33, enséñame Jehová el camino de tus estatutos. Y voy hasta el 101, de todo mal camino contuve mis pies, del Salmo 128, por eso he estimado rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y he aborrecido todo camino de mentira. Y el 132, mírame y ten misericordia de mí, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad te enseñaré de mí. Es decir, encontramos todo el Salmo 119 como una referencia de reconocer que todo procede de Dios y que debemos decidir en nuestro transitar de vida el camino que hemos de tomar. Correcto. Y que eso implica obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Interesante. Estamos en una lección, Pastor Yolman, indudablemente, que nos está ayudando de forma práctica, porque entramos en esta primera discrepancia que puede ser vista de esa manera o en esa imposibilidad de guardar, de observar los mandamientos. Y si estamos hablando de una relación, si estamos hablando de una cercanía, si estamos hablando de un énfasis que tiene que ver con el camino, con nuestros pasos, con nuestra vereda, con acercarnos a Dios, con encomendarnos a Él,
Esto nos llevará indudablemente, pastor, a poder decir, Señor, por cuanto he entendido, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que podamos traer a ellos, y ahí me quedo. ¿Qué podemos traer o qué el Señor puede traer a nuestra vida cuando encomendamos nuestro caminar, nuestros pasos? ¿Qué hay al respecto, pastor? Bueno, justamente esa reflexión que está en el versículo 12 del Salmo 90, ahí es como una petición del salmista, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué significa esto? Pues justamente ese dilema humano de la brevedad de la vida. Cuando una persona vive, y lo decíamos en el comentario anterior, lo decía el pastor Enoch, cuando una persona vive pensando, solamente disfrutando en el hoy, en el ahora, que es lo que la actualidad, el mundo actual, la filosofía actual nos está impulsando, ¿no? ¿Para qué esperarte? Disfruta el hoy, disfruta el ahora. No pienses en las consecuencias, no pienses en ese asunto. Entonces, muchas veces las personas desperdician su vida y cuando ya están en una etapa de su vida ya madura, ya adultos, entonces miran atrás y reflexionan. Debí haber aprovechado mejor mi vida. Así que cuando nosotros nos enfrentamos con este dilema, la brevedad de la vida, nuestra vida es breve, nuestra vida es corta, entonces vamos a pensar, nos vamos a ver impulsados justamente a aprovechar cada momento de nuestra vida de la mejor manera. Y entonces ahí viene esa segunda parte del versículo 12, ¿no? Y que traigamos al corazón sabiduría, que es esa palabra que hemos estado estudiando y que tal vez en el contexto actual sabiduría podría ser señalada o definirse mejor como conocimiento, ¿no? Como algo intelectual, algo de buscar mucho conocimiento y albergar mucho conocimiento. Sin embargo, en el pensamiento bíblico comenzamos a entender que la sabiduría tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano para ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, y no solamente ver esa diferencia, sino tomar decisiones hacia lo bueno. Así que cuando nosotros reconocemos este hecho, cuando nosotros pedimos al Señor que nos ayude a vivir de la manera correcta, Dios nos da sabiduría y nos permite aprovechar las cosas de la mejor manera. Y hay otro asunto, pastor, que encuentro ahí mismo en el Salmo 90, que tiene que ver con la compañía de Dios, porque Sí. el salmista dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, que la promesa de Dios para nosotros es que Él nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Y cuando somos conscientes de esa compañía divina con nosotros en nuestro diario caminar, evidentemente entonces acudiremos a su sabiduría para tomar las mejores decisiones, para vivir una vida que honre y glorifique su nombre. Pastor, muchas gracias. Mira, encontramos entonces aquí, Pastor Job, en esa diferencia o en ese perfilar la definición del concepto de sabiduría, qué importante es entender que reverenciar a Dios es lo que debiera movernos y se convertirá verdaderamente en esa parte medular que nos dirija y, como ya lo has mencionado, cuide nuestros pasos, nuestro caminar, nuestro andar, nuestras sendas. Qué interesante, pastor. Sí, definitivamente creo que esto nos ayuda a comprender que Dios tiene un propósito en nuestras vidas para que entendamos. La sabiduría no tiene que ver con conocimiento, ¿no? Porque a veces podemos pensar que eso es la sabiduría, conocer mucho, sino resalta el salmista que la sabiduría es el respeto, el amor o el temor a Jehová. Y el Salmo 90 precisamente que es una oración de Moisés, y pues ustedes saben lo que hizo Moisés, lo que vio Moisés, y que sin duda alguna aprendió mucho, ¿verdad? En su vida, y que nos enseña mucho de esta oración. Yo quiero resaltar dos pensamientos en ese sentido del Salmo 90 con lo que estamos comentando. Él se da cuenta como ser humano
En el versículo 10 describe la edad que el humano puede tener. 70 años, hasta los más robustos 80, ¿verdad? Eso algo así como una referencia. Sí. En ese sentido, pronto pasan y volamos. Y eso es cierto también, ¿verdad? Es un respiro, es un suspirar. Y lo interesante es que en ese pensamiento, en ese corto tiempo vivimos en pecado. Entonces, o sea, es poco tiempo y aparte vivimos en pecado, somos pecadores, pues, me refiero a eso. ¿Debería Dios manifestar su ira ahí? Y por eso pregunta a él, ¿verdad? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Pues nadie, porque no todos seremos ya consumidos, ¿no? Ni un segundo podríamos vivir por el pecado que el humano requiere, o vive, perdón. Pero Jesús viene, es lo que hay que resaltar, Jesús viene y entonces nos da una oportunidad, que están mencionados en el versículo 13, 14 y 15. Dice, vuélvete Jehová, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. De mañana saciamos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Es decir, aquí encontramos que Jesucristo nos da la oportunidad a través de su gracia, a través de su muerte y a través de su resurrección, de poder vivir esta vida que Él nos da con sentido, ¿verdad? Y vivir con sabiduría en el temor del Señor, ¿no? Y eso es maravillosamente impresionante. Pastores, muchas gracias, hermanos. Vivir una vida con sentido, vivir una vida con agrado, vivir una vida, eso tiene que ver con la relación, tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con estar dispuestos a experimentar un escenario sin igual. Hermanos, jóvenes, créanlo, nada es comparado con vivir amando, practicando los mandamientos de la ley de Dios. Eso trae cuidado, protección, nos respalda, nos ayuda, nos motiva. Dios es sabio. Por eso, al concluir esta primera sección de este estudio, pidamos al Señor que nos ayude entonces a llevar sabiduría, entendimiento a nuestros corazones. Vamos a hacer una pausa y volveremos con la segunda parte de nuestro repaso de la lección número 8, sabiduría para vivir con rectitud. Ya regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con la segunda parte de esta interesante lección. Estamos estudiando la lección 8, sabiduría para vivir con rectitud, y vamos a analizar la segunda sección, corazones a prueba. Pastor Yolman, en esta lección también nos permite observar lo que debemos conceptualizar y entender como prueba. ¿Qué podemos definir como prueba? Hablando en estos temas o en este contexto espiritual, ¿verdad? ¿Quién origina las pruebas? ¿Cómo es posible que en esta cultura la mayoría de las personas puedan pensar que es Dios el que está originando todo eso? Porque si Dios fuera amor, no estaría permitiendo que los niños sufran, que haya guerras, que haya conflictos. ¿Cómo debemos aproximarnos a esta explicación, pastor, para que los salmos puedan ayudarnos en esta comprensión, en esta definición que seguramente será de mucha ayuda para las personas? Bueno, de hecho, pastor, la Biblia nos ayuda a entender esta parte de la naturaleza humana frente a las crisis, ¿no? Frente a las pruebas. Y hay una experiencia narrada ahí en Éxodo 17 que es muy interesante
y de allí vamos a los salmos, ¿no? Porque hacen referencia a ella. En Éxodo capítulo 17, el pueblo de Israel pone a prueba al Señor. Se narra allí cómo están en cierto lugar y ellos piden agua y van con Moisés y casi lo apedrean porque según ellos el Señor no está saciando sus necesidades, ellos tienen hambre, ellos tienen sed y el Señor no está haciendo nada por ellos. Por ejemplo, ellos le dicen en el versículo 2 de Éxodo 17, danos agua para que bebamos, y entonces dice allí en el versículo 3, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Es decir, hay un reclamo cuando hay una aparente crisis frente a lo que aparentemente Dios no está haciendo en favor de ellos, ¿no? Hay una crisis, hay una prueba. Y el versículo 7 dice que en ese lugar el pueblo de Israel, los hijos de Israel, tentaron a Jehová. Es decir, como que lo pusieron a prueba a Jehová. Si vamos entonces a los salmos, ahí encontramos algo muy, muy interesante. En el Salmo 95, en los versículos 8 y 9, el salmista hace este llamado. Él dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Entonces hay una referencia allí a ese espacio, a ese lugar en donde el pueblo de Israel puso a prueba o tentó a Jehová. Pero en el Salmo 81 parece que hay un entendimiento diferente, porque en el Salmo 81, versículo 7, en la segunda parte o en la última parte del versículo 7 dice, te probé, está hablando Dios, está hablando Jehová, dice, te probé junto a las aguas de Meriba. Es decir, allí el Salmo está poniendo el contexto de cómo Dios permitió al pueblo llegar hasta ese punto para poner a prueba su fidelidad, para poner a prueba su confianza en que Dios realmente los está sosteniendo. Ujú. Y entonces, en la primera parte del versículo 7, ahora voy a esa parte, dice, en la calamidad clamaste y yo te libré y te respondí en lo secreto del trueno. Es decir, que el Señor en ocasiones permite que nosotros pasemos por alguna situación angustiante, por alguna prueba, pero Él siempre está presto para ayudarnos. Y lo que la prueba revela entonces muchas veces es si realmente nosotros creemos en lo que decíamos creer cuando todo iba bien. O si cuando llega la hora de la prueba, ahora sí, confrontados con una realidad diferente a la que teníamos, entonces desconfiamos de nuestro Dios. Entonces, por lo menos hay dos elementos importantes. Número uno, aprender de esos errores pasados. Es decir, hoy nosotros cuando pasamos por la prueba o desconfiamos o podemos poner nuestra confianza en el Señor. Y número dos, saber que en medio de las situaciones difíciles Dios siempre acude a nuestro auxilio. Aún cuando a veces no correspondemos a Dios, a esa confianza, Dios tiene misericordia de nosotros. Correcto. Y Pastor Job, eso tiene que ver necesariamente con dos vías. Me parece que no hay más al respecto. Número uno, en medio de las pruebas, o afianzamos nuestro carácter y confirmamos y damos gloria a Dios a través de nuestra respuesta, o sencillamente cedemos a la tentación, porque en medio de las pruebas vienen infinidad de tentaciones. Cualquiera de las dos. Sí, definitivo. Volvemos al punto de lo que implica el caminar. Y en el caminar que tenemos como seres humanos tenemos pruebas. Todos tenemos dificultades. ¿Cómo hemos de enfrentar esas pruebas? Es lo que estamos resaltando. Ya el pastor Yorman mencionó el ejemplo de Éxodo con el Salmo 81, de cómo el pueblo de Israel en ese momento manifestó rebeldía en lugar de entender el plan de Dios o de comprender el plan de Dios, y manifestó o enfrentó esas pruebas sin sabiduría. Por eso es que llegaron a blasfemar contra Dios. Y el otro ejemplo que encontramos
que también la lección menciona es en relación a José, el Salmo 105 que encontramos ahí. Si ustedes se dan cuenta, ya que hemos estudiado este salmo, está describiendo prácticamente la experiencia de José. Y resaltando dos versículos, el 18 dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Pero el siguiente versículo 19 dice, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Y esa palabra, probar, lo que la lección refiere es que la palabra hebrea significa más bien como refinar o purificar. Así que lo que entendemos es que el objetivo de la prueba de Dios, manifestado con la fe de José, más bien le sirvió para que José no tuviera ninguna duda de cómo Dios podía conducirlo en su vida en el futuro. Que Dios iba a cumplir su promesa de llegarlo, de conducirlo en el caminar de su vida. Y eso es lo que tenemos que comprender cuando enfrentamos las pruebas guiados por el Espíritu Santo con sabiduría, entonces podremos experimentar lo que también José experimentó. Correcto. Esto, por supuesto que es tan desafiante, Pastor Jolman, porque en ocasiones es muy fácil ceder a la tentación en medio de la prueba. En otras palabras, hay un camino engañoso donde lo mencionabas, el aquí y el ahora predomina. Si hago esto, hoy puedo tener esto, que Exacto. tanto tiempo me ha costado y no lo he logrado y a lo mejor toda la vida y no lo voy a lograr. Pero si hago esto otro y en este momento me involucro practicando este negocio turbio, voy a obtener, yo sé que no está bien, yo sé, pero es la salida, es la alternativa, ¿no? ¿Cómo enfrentar esos caminos dudosos, esos caminos engañosos, pastor? Que cuando se viene la prueba, indudablemente hay una respuesta o el enemigo indudablemente pone tentaciones para que el ser humano se desanime, caiga, ceda a la tentación. Bueno, allí encontramos una respuesta a esa pregunta en el Salmo 141, un salmo de David, un salmo donde él se hace consciente. Cuando leemos los salmos de David y bueno, los diversos salmos, encontramos que hay muchas peticiones para que le libre de sus enemigos. David era consciente, ¿no? En este mundo tenemos muchos enemigos, corremos peligros, defiéndeme mis enemigos. Pero David también es consciente de un enemigo interno, de esos enemigos internos. David sabe que no corre peligro solamente de ser dañado por sus enemigos, sino tal vez de repetir o de convertirse en uno de ellos, de terminar haciendo lo que los impíos hacen. Y entonces, ¿cómo David describe esa situación? ¿No? Él en primer lugar en el versículo 1, él dice, bueno, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz. Y luego en el versículo 3 dice, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios, haciendo referencia, ¿no? a aquella época, las ciudades amuralladas, pues el acceso a esas ciudades era a través de esa puerta, y esa puerta era importante porque si estaba abierta, no importaba la muralla enorme y grande y fuerte que hubiera, cualquiera podía entrar por la puerta si estaba abierta, debía estar bien resguardada. En este caso, David dice, guarda mi boca, permíteme que no mis labios no expresen alguna desconfianza a Dios, que mis labios no deshonren a mi Creador, a mi Dios. Y entonces, en los versículos 4 y 5, David expresa la manera sigilosa, la manera progresiva, cómo el pecado puede llegar a la experiencia de una persona. Entonces, en primer lugar, en el versículo 4, él dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Es decir, David dice, no permitas que mi corazón comience a mirar algo que lo que yo sé que no es bueno, lo que yo sé que me va a dañar, lo que yo sé que va a causar daño a mi familia, no dejes que mi corazón se fije en eso. No dejes que mi corazón vaya y se incline a esa cosa mala. En segundo lugar, él dice, para hacer obras impías con los que hacen maldad. Es decir, que lo primero es comenzar a acariciar alguna acción, alguna cosa y mirarlo. Y luego es comenzar a practicarlo. Y ese verbo allí que usa esa palabra que usa David respecto a la práctica, pues hace referencia como una práctica repetitiva. Es decir, el segundo paso es caer en comenzar a cometer una acción.
que al principio tal vez puede parecer negativa, pero luego uno se acostumbra y comienza de pronto inclusive a justificarla. Y al final dice David, en la última parte del versículo 4, y no coma yo de sus deleites. En algunas otras versiones dice de sus manjares. Entonces, cuando yo pruebo el pecado, cuando yo pruebo un mal camino y repito esa acción, inclusive termino pensando de eso como un manjar, termino deleitándome en esa acción pecaminosa. Entonces, esa es la manera como el pecado puede avanzar en nosotros. Así que David le decía al Señor, Señor, líbrame de caer en esa secuencia destructiva que me va a llevar a mí hacia el mal camino. Qué excelente definición y explicación respecto de ese proceso que es progresivo hasta llegar, Pastor Yolman, Pastor Job, a completamente cauterizar la mente. Y el pecado se convierte en un estilo de vida, se abraza, se practica. Ya ni siquiera se piensa si en algún momento es bueno, es malo. No, se hace porque se disfruta, porque se deleita. Y eso que costó tanto trabajo al principio llega a convertirse en algo tan natural. Sí, totalmente. Por eso el salmista describe o reconoce que los seres humanos somos puestos en tentación y que eso implica que por nosotros mismos no podremos vencer la tentación. Tanto tentaciones, dice la lección, tanto externas e internas que podamos tener los seres humanos. Uh-huh. Y ya el pastor escribió el proceso de la tentación que David menciona, pero también bueno resaltar cómo podemos solucionarlo. Correcto. También cómo podemos ser vencedores, ¿verdad? En ese Sí. sentido. Y el mismo Salmo 141 lo dice. El versículo 8 dice, por tanto, o sea, vean esa elemento ahí, ¿verdad? Por tanto, a ti, Jehová, Señor, miran mis ojos. ¿Te acuerdan cuando decíamos al principio que lo que implica que el corazón debe buscar a Dios, ¿verdad? Sí. Ahí está, ¿verdad? En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen maldad. Caigan los impíos a una de sus redes mientras yo paso adelante. Así que aquí está la solución a todo el proceso de tentación que el humano puede llegar a tener o podemos llegar a tener y cómo podemos ser victoriosos ante estas pruebas. Y creo que ahí Dios nos da la solución, que es fijar nuestra vista en Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor y hermanos queridos. Tal vez echando mano de esta misma declaración del Salmo, ¿estás en pruebas? ¿Estás en dificultades? ¿Estás en desafíos? ¿Has pensado ceder? ¿Has pensado en sentirte propiamente u optar por la derrota? ¿Has considerado esto como una alternativa? El mensaje es claro: no desampares, no te desesperes, porque el ruego y la súplica al Señor es: no desampares mi alma, y Él está allí en medio de la prueba. Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar. Al final, recuerda, este proceso de perfeccionamiento traerá grandes bendiciones. Por eso, confía en el Señor, afiánzate y aún en medio de la prueba, sigue confiando, porque lo que viene después de la prueba es glorioso. Que el Señor te bendiga. Serás un vencedor en su bendito nombre. Vamos a hacer una pausa y entonces regresaremos a ver la tercera y última parte de la lección número 8, sabiduría para vivir con rectitud. Ya regresamos. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición.
Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Regresamos, hermanos, y continuamos con la última parte, la tercera parte que hemos denominado corazones bendecidos. Hace unos instantes le comentaba al pastor Yolman, bueno, ya salimos de la prueba y hasta generó tensión, ¿no? Porque las pruebas generan tensión, generan dificultad, generan desafíos. Pero, pastor Yolman, cuando pasa la prueba, viene el gozo, viene la alegría, viene la victoria, viene el triunfo. Y haber disfrutado todo ese trance, toda esa dificultad, haberla vivido y ahora tener el privilegio de ser victoriosos, pastor, es la mayor bendición. No hay nada más extraordinario que tener corazones bendecidos, agradecidos porque en las pruebas Dios nos cuidó, felices porque salimos victoriosos, porque hemos sido refinados en muchos aspectos y ahora hemos ganado la batalla ante la tentación, ante la prueba, ante la dificultad. Qué maravilloso es este escenario que Dios nos revela a través de los salmos. Sí, claro que sí. Pues evidentemente los salmos aluden justamente a esa experiencia de victoria, aunque hay una referencia a la realidad de las pruebas, de las tentaciones, incluso hay una referencia a la realidad de nuestras caídas, nuestros tropiezos. Siempre hay esperanza de levantarnos y siempre está la victoria delante de nosotros. Por ejemplo, en el Salmo número 1, hablando justamente de cuál es el resultado de la vida de alguien que honra al Señor, de alguien que obedece, pues el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y entonces en el 3 dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, realmente es una descripción maravillosa del resultado de una vida que decide permanecer en Cristo, de una vida que decide obedecer al Señor, de una vida que aprende a confiar en el Señor. Evidentemente está hablando de un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, haciendo alusión a una vida que se planta justo frente o al lado de la fuente que es nuestro Dios. Cuando nuestra vida la ponemos a depender de nuestro Dios, pues hay frutos, las hojas están verdes y no se caen, hay frutos para bendición, permanece, hay abundancia. Entonces aquí el salmista nos permite visualizar entonces un cuadro maravilloso de cómo el camino de la obediencia, el camino de la confianza es el camino de la bendición. Y entonces nosotros obviamente pues somos llamados, somos motivados con esta descripción muy gráfica a vivir una vida de obediencia al Señor para que seamos entonces bendecidos. Indudablemente, Pastor Job, es alentador y esto se convierte en un mensaje esperanzador. Todos, es decir, cuando pases por la prueba, cuando pases por la dificultad, no te estanques allí. Otros han pasado antes que tú y ya vencieron. Así que tú no puedes quedarte ahí. Es alentador, es motivante y por esa razón muchos testimonios no deberían callarse en relación a explicar y exponer la manera como Dios nos ha conducido hasta el día de hoy, pastor. Si definimos permanecer obedeciendo a nuestro Dios y permitir que Él conduzca nuestro camino, tenemos certeza.
y no necesariamente significa que no tenemos dificultades, sino ya hemos visto que aún las dificultades podemos enfrentarlas con sabiduría, Sí. guiados por el Espíritu Santo. Hay otro salmo que la lección menciona también que hay que resaltar algunas condiciones que Dios presenta para aquellos que son fieles a Él en su presencia. El Salmo 112, vean algunas referencias, la misma referencia del Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado, está en el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Pero resalta algunas, vean el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. Ven qué interesante, ¿no? Bienes y riquezas hay en su casa, también encontramos esa referencia. Luz para los rectos, el versículo 4 dice, el 5 dice, gobierna sus asuntos con justicia. No resbalará jamás, dice el verso 6. No tendrá temor, vean esto, qué bello versículo, no tendrá temor de malas noticias. Es decir, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero el que busca al Señor y que permanece en su gracia y está obedeciendo a su palabra, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. El versículo 8 dice, hasta que vean sus enemigos su deseo, es decir, los enemigos también serán derrotados. Y el último versículo, el 9, de esto que quiero resaltar es que dice también que será exaltado con gloria. Así que encontramos la intención de Dios y creo que aquí en este conflicto cósmico que hay, entendemos que permanecer en Dios y obedecerle, al final tendremos bendiciones aún en medio de dificultades. Tendremos paz aún en medio de la tormenta y tendremos seguridad de que Dios va delante de nosotros. Muchas gracias, Pastor. Y Pastor Jolman, hemos llegado al final de nuestro repaso. Palabras finales, palabras de conclusión y palabras de despedida también, Pastor. Gracias, Pastor. Pues un gusto haber compartido este espacio, este momento. Me quedo con una reflexión. Aunque el mundo de hoy aparentemente busca más la felicidad, aunque sea una felicidad, una alegría pasajera, la palabra de Dios nos enseña que debemos buscar siempre la sabiduría. Es decir, lo mejor es caminar con el Señor. Me quedo con Salmo 17, el versículo 5, en el que dice David, afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Que evidentemente el anhelo de nuestro corazón, la inclinación de nuestro corazón vaya siempre hacia caminar por el Señor, que el Señor pueda afianzar nuestro camino, pueda mantenernos en el camino correcto, que nuestros pies no resbalen, que podamos gozar de las bienaventuranzas que hay para aquellos que caminan de la mano del Señor. Muchas gracias, Pastor. Pastor Job, adelante. Solamente reafirmar lo que todo hemos dicho como una conclusión. Leyendo el Salmo 128, solamente leeré el primer versículo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dios nos ayude a permanecer en ese pensamiento y honrar a nuestro Dios. Muchas gracias, Pastor Jolman, Pastor Job. Gracias por habernos acompañado, hermanos queridos. Esto es real. Aquellos que deciden confiar en el Señor, aquellos que deciden honrar en sus vidas al Dios eterno, en lo poco y en lo mucho, siempre recibirán una recompensa sin igual. Lo efímero y transitorio de esta vida no se compara con las glorias venideras, con lo verdadero, con lo real que Dios ha preparado para bendición de aquellos que le aman. Y adicionalmente, hermanos, vivir en este mundo una vida trascendente también será el resultado de decidir vivir honrando al Señor y transitando por el camino de sus estatutos, de sus principios, de sus mandamientos. Queremos ser personas felices, plenas. La indicación de la lección de esta semana es clara. Coloquemos al Señor como lo más importante en nuestras vidas. Que Dios pueda bendecirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente ocasión.